Gracias por acompañarnos otro día más en El Diván. ¿Y qué tema el del día de hoy? Invisibilidad en los niños. Y parece ser que lo pensamos justo porque hoy comenzaron, mejor dicho, las clases aquí en México. Empezaron las clases los niños, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, y de verdad es un tema que es apasionante. Por lo menos para mí es uno de los temas que más me gusta, porque estoy absolutamente seguro que en la medida que empecemos a ser mejores niños, vamos a ser mejores adultos. Y para esto tenemos que empezar, como siempre, de hacer mejores padres. Y bueno, me gustaría entonces que antes de comenzar con el tema, que tenemos un tema, como les dije, maravilloso, podamos básicamente escuchar las encuestas de la calle y escuchar qué es lo que piensa la gente en relación a las conductas de los padres, en relación a la invisibilidad de los niños. Vamos a escucharlas y regresamos con el tema. Pues no sé, a lo mejor salirse y dejar a los pequeños solos en casa, sentarse a ver la tele, no tomarlos en cuenta, mandarlos a su cuarto y que no los interrumpan cuando ellos trabajan. Las conductas de los padres han de ser pues su falta de tiempo para ver verdaderamente qué es lo que necesitan y educarlos. ¿Cuáles son las conductas de los padres que hacen a un hijo invisible? Pues el no ponerles atención, el hacerlos a un lado, el no dedicarles un ratito. Eso básicamente. Pues básicamente cuando los papás trabajan, ¿no? O a veces están enfocados más en otro tipo de actividades que en prestarle atención a sus hijos. Las conductas de los padres que hacen invisible hoy en día, creo que es ofrecerles todo, ¿no? Parte de lo que tenemos en tecnología, tenemos a nuestros hijos a un lado, pero con otras actividades que no son como la convivencia diaria con ellos. El niño en ese momento yo creo que pasa a ser invisible para los padres. El tratar nosotros de darles todo, en lo físicamente, lo que ellos necesitan, y dejar de interactuar con ellos, platicar, estar más cerca de ellos o darles cariño. Sí. El que los estén reprimiendo a cada rato, el que no los dejen ser lo que ellos quieren ser. Eso es el principal punto para que un niño sea invisible dentro de su entorno. Las conductas de los padres. Bueno, a veces el padre, por sus diferentes actividades y trabajos, nunca está en la escuela. Entonces pareciera que el alumno no existe para los padres, porque nunca está el padre, porque nunca está la madre, porque solamente se aparecen cuando hay algún problema de conducta y que son solicitados por la escuela, o bien cuando llega el final de año y entonces se aparecen, pero para ellos no existen sus hijos, no los conocen, los conocemos más los maestros que los mismos padres. Bueno, realmente siento que los padres, por el mismo trabajo que tienen, descuidan un poco a los hijos o el trabajo que tenemos, ¿no? Nos vemos en la necesidad de salir muy temprano de casa y pues a veces llegar muy tarde. Entonces es muy complicado darles el tiempo que ellos nos exigen en algún momento, ¿no? Entonces, por la misma necesidad del trabajo, nos vemos obligados a abandonarlos en ese sentido un poquito, ¿no? de atención por conseguir pues el dinero para el alimento, para la colegiatura, para el vestido. Descuidamos el aspecto personal de los hijos, no únicamente los vemos pues los fines de semana, ¿sí? Y esto nos lleva básicamente a verlos como si fuéramos una visita, ¿no? No realmente los vemos como hijos, sino que los vemos como si nosotros los papás fuéramos unos visitantes de la casa los fines de semana únicamente, ¿no? En lo particular, pues yo estoy fuera toda la semana y los fines de semana sí llego a casa y pues los veo no como mi esposa que
que todos los días los atiende, y eso yo los veo de una forma diferente. Siento que no los conozco tanto como ella, sí, pero es por lo mismo del trabajo, ¿verdad? Las conductas. Pues yo creo el engañarnos nosotros mismos, ¿no? De pensar que nuestros hijos están haciendo todo perfecto, todo correcto. Cuando nos dan una queja, decir no es cierto, mi hijo no puede hacer eso. Otra de las formas a lo mejor es que si mi hijo se porta mal y yo estoy trabajando o estoy haciendo otra cosa, no lo regaño. A lo mejor nada más le digo no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y no tocar ese tema de nuevo. A lo mejor es una de las formas en las que podemos hacer a nuestros hijos invisibles. Nuestros mismos problemas, ¿no? Como mamás, que a veces estamos cansadas, enojadas, histéricas. Los mandamos a ver la televisión, a jugar Xbox. O sea, no les damos ese tiempo, ¿no? Eso es, yo creo, que la manera de hacerlo invisibles a nuestros hijos. Qué interesante la respuesta del público, porque de alguna manera escucho que muchos de los que contestaron las preguntas que acabamos de hacerle a la gente en la calle tienen una idea aproximada, algunos una idea casi exacta de lo que significa invisibilidad, y también hay algunas confusiones que las vamos a ir aclarando a lo largo de este programa. Pero me gustaría comenzar haciendo, como lo hacemos en cada programa, la definición de invisibilidad. ¿A qué nos referimos con invisibilidad? Invisibilidad es una indiferencia intelectual, afectiva y social que los padres hacen en los niños. Es decir, creo que la palabra que tenemos que rescatar en este concepto es la palabra indiferencia, que es muy diferente, valga la redundancia, a no ser existente en la vida de los padres. La indiferencia es algo que a todos nos molesta, a todos nos duele, a todos nos recuerda en algún momento de nuestra historia algún pasaje que finalmente tiene para nosotros algún ciclo o varios ciclos inconclusos. Cuando dos personas, una pareja por ejemplo, entra en conflicto, una de las tácticas que utiliza uno de los miembros de la pareja es la indiferencia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no le hablo, le saludo, lo básico, le digo exactamente lo que necesito y nada más, y entonces empezamos a crear en el otro un sentido de culpa, un sentido de coraje, un sentido de dolor, y finalmente entonces empezamos a confundirnos con nuestras emociones, y cuando nos confundimos con nuestras emociones, la toma de conciencia siempre va a ser equivocada y por supuesto nuestro actuar va a ser de la misma manera. Esto es lo que ocurre con los padres cuando hacen indiferente a sus hijos. Fíjense que es importante que podamos marcar que cuando hablamos de indiferencia no estamos hablando exactamente de aquellos niños que fueron abusados necesariamente sexualmente o aquellos niños que fueron maltratados en su infancia, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que esos niños que fueron abusados sexualmente, esos niños que fueron maltratados físicamente, esos niños fueron de alguna manera vistos, claro, visto de una manera muy desagradable, pero finalmente fueron vistos. Cuando hablamos de indiferencia de los padres hacia los niños, hablamos específicamente donde los adultos hacen que los niños no se sientan niños significativos. Me gustaría leerles algunas situaciones y actitudes, y las vamos a ir comentando, por supuesto, que hacen invisibles a una persona. Es decir, vamos a estar hablando de los niños, pero también lo podemos relacionar con el adulto. Por ejemplo, los padres que hacen indiferentes a sus hijos, por ejemplo, son aquellos que están ocupados en sus propios asuntos por la razón que sea. Es decir, que le envían a sus hijos mensajes de que todo lo demás es importante. Aquellos padres que el trabajo es importante y es demasiado importante. Aquellos padres en donde hacer un bienestar económico va sobre la propia familia, va especialmente sobre los propios hijos, y entonces están trabaje, tal vez creciendo económicamente, teniendo buenas casas, teniendo buenos carros, mejorando el estilo de vida, pero finalmente los hijos no están siendo tomados en cuenta. Entonces, ellos van introyectando cuando son pequeños que para los padres siempre hay algo más importante que ellos mismos. Entonces, imagínense ustedes cuando un niño introyecta este mensaje de que hay algo más importante que él mismo, estos padres
que son los pilares, estos padres que son los referentes, estos padres que serán los modelos para que ese niño vaya creando su yo, vaya formando su yo, vaya formando su personalidad, empieza a ser un yo o una personalidad empobrecida. ¿Por qué? Sencillamente porque si no soy importante para mis padres, si para mis padres hay algo más importante que yo, seguramente para todo el mundo habrá algo que sea más importante que yo. Cuando no cumplen, este es un tema interesante, cuando no cumplen las promesas que nos hacen. Fíjense que todos estamos siempre expuestos a que cuando prometemos algo haya alguna razón por la cual no la podamos cumplir. ¿Dónde está el problema aquí? Es que la mayoría de los padres lo que hacen con el niño cuando le prometen algo, independientemente cuál pueda ser la estrategia de esos padres cuando hacen la promesa, puede ser una promesa porque como no tengo tiempo, entonces te prometo que el fin de semana te voy a llevar a pasear, o cuando no te puedo comprar algo, no te preocupes, en la quincena o en el mes te lo compro, en fin, cualquier promesa que ustedes quieran pensar. El problema es cuando no cumplo la promesa y no doy una explicación a ese niño de por qué no cumplí esta promesa. Esto es fundamental, fíjense, la mayoría de los padres cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, generalmente la damos por olvidada. Y entonces cuando el niño de pronto recuerda, oye papá me prometiste, bueno no pude, ya para la próxima. Y entonces volvemos a crear dentro del niño este sentido de no ser importante, este sentido de no ser importante para aquellas personas que son mis pilares. No se toma en cuenta en asuntos relacionados con la familia. Fíjense que les voy a contar un caso. Hace algún tiempo estaba atendiendo a un adolescente y este adolescente me dijo que llegó un día de la escuela y cuando entró a la escuela, a la casa, encuentra que su recámara estaba ocupada. Estaba ocupada por su abuela que había venido de otro estado a estar con la familia porque tenía problemas de salud. Nunca le avisaron a ese adolescente que la abuela iba a venir, nunca le avisaron a ese adolescente que la abuela iba a ocupar su cuarto y nunca le dijeron a ese adolescente por cuánto tiempo la abuela iba a estar. Cuando este niño lo confronta a sus papás y le dicen que no era justo que habiendo otros lugares en la casa, ¿por qué tenían que utilizar su recámara? La contestación de los padres fue, estas son cosas de nosotros, y esa es la recámara que vas a usar tu abuela hasta que tu abuela se vuelva a su casa. Esa fue la explicación. El sentido del muchacho, el sentido que trajo conmigo, fue de no importarle a sus padres, que siempre hay algo que era más importante que él, en este caso, su abuela. Es decir, ¿cuál sería la situación acá? Cuando decimos que a un niño lo hacemos invisible, cuando lo hacemos indiferente a los asuntos familiares, es porque no hablamos con ellos y no les explicamos, por ejemplo, en este caso, que la abuela se encuentra mal de salud, que la abuela va a venir un tiempo a la casa y que finalmente si él está dispuesto a prestar el cuarto o no, porque ese cuarto estaba más cerca del cuarto de los padres, en fin, cualquier razón que pudiera encontrarle a este caso. Sin embargo, al niño nada más no se le tomó en cuenta y se hizo lo que se tenía que hacer. Este es otro de los puntos que va creando indiferencia en el muchacho, que va creando invisibilidad en el muchacho y que finalmente después de grande, si esto no se resignifica, finalmente se cobra. Se ignoran los sentimientos o se minimiza lo que le ocurre. Cuando yo escucho que los adolescentes, que los niños tienen tantas emociones como nosotros, pareciera ser que los niños no sienten, y si sienten no es tan importante en comparación con nosotros. Si los niños están enojados, ¿qué enojo puede tener un niño al lado de los enojos que podemos tener nosotros los adultos? ¿Qué dolor puede tener un niño si se muere su mascota, si nosotros tenemos dolores más grandes? El no tener en cuenta los sentimientos y las emociones de los niños hacen que esos sentimientos y esas emociones no se validen en la personalidad del niño. Es decir, todo lo que tú sientas es exactamente igual, porque siempre va a haber alguien que sienta más que tú, hay alguien que tenga emociones más que tú, y esto es un problema porque entonces no solamente vamos creando este vacío emocional en los niños, sino también los vamos desensibilizando. Otro de los puntos que hacen invisible a las personas y a los niños es cuando se tiene preferencia marcada por algún hermano. Híjole, 3 hermanos o 2 hermanos o un hermano. Esta es una historia bien interesante que también la vivimos casi todos nosotros en nuestra casa. No se vayan porque cuando volvemos vamos a explicar por qué
la comparación hace indiferente, invisible a los hijos. Enseguida volvemos. Y regresamos. Bueno, nos habíamos quedado entonces en esta situación o en esta actitud que hace a la persona o a los niños invisibles. Y repetimos entonces cuando se tiene preferencia marcada por algún hermano. Entonces, cuando una familia tiene 1, 2 o 3 hermanos, es natural, diría yo, es natural, por ponerle una palabra, que siempre tengamos preferencia o simpatía por alguno en especial, por muchas razones, porque ese hijo, fue más esperado, tuvo problemas para nacer, tiene ideas muy parecidas a las mías, porque yo me proyecto en él, en mi propia historia, en fin. Pero ¿qué pasa cuando es marcada esta diferencia? ¿Qué ocurre cuando finalmente siempre hay un hermano que haga las cosas mejor? ¿Qué pasa cuando hay un hermano que sea mucho mejor en el colegio? ¿Qué pasa cuando hay un hermano que es dócil de temperamento, dócil de carácter? Y siempre viene esta comparación. Mira a tu hermano, él sí estudia. Mira a tu hermano, él sí entiende cuando le digo que no. Mira a tu hermano, Y entonces vamos creando en algunos casos, en otros casos vamos asentando el tema de no ser importante. Otra vez, que siempre hay alguien más importante que yo. El otro día estaba platicando con una persona y me estaba relatando desde un evento tan cotidiano como la comida. Y entonces me decía que ella puso un pastel en la mesa, eran 5 personas, un pastel pequeñito que le habían regalado, un pastel de cumpleaños, y entonces eran 5 incluyéndose a ella, y entonces cuando ella divide el pastel, ¿qué creen que hace esta señora? Divide el pastel en 4 porciones. Y entonces yo le digo, ¿y cuál fue la razón por la cual no partiste en 5? Porque esa porción de pastel también te correspondía a ti. Es que les gusta tanto a ellos el pastel que por eso lo partí en 4 porciones para que les toque una rodaja más grande. Y entonces, por un lado escuchamos en estas mamás amorosas, generosas, latinas, en donde incluso está el dicho que se sacan la comida de la boca para dársela a sus propios hijos. Esto es una parte muy linda, muy generosa, pero tiene una parte muy peligrosa. Y la parte peligrosa es porque finalmente lo que estoy revelando al cortar un pastel en vez de en 5 porciones, en 4 porciones, que yo no soy tan importante y que yo no tengo derecho a comer, aunque sea una pequeña porción del pastel. Esto me preocupa porque de la misma manera que yo no soy importante, entonces tampoco voy a ser importante a mis hijos. Porque quiero decirles que la polaridad está clara. Cuando exacerbo,
la polaridad, es decir, cuando hago a alguien indiferente o hago a alguien demasiado visible, estoy cayendo en el mismo error. Esto pasa mucho con los padres que tienen un solo hijo, que hacen a un hijo tan visible, pero tan visible, que a la hora de que él tiene que verse a sí mismo no se puede ver, porque está absolutamente con las mismas carencias que ha tenido el hijo que ha sido indiferente. Y podemos verlo, podemos verlo en nuestras familias, podemos verlo en nuestros amigos, cuáles son las problemáticas que muchos hijos únicos tienen, ¿sí?, por ser demasiado vistos a la hora que tienen que emprender ellos solos el mundo. Empiezan el mundo con mucho conflicto, relacionándose con personas que no son las personas más adecuadas, empezamos a sentir que no tengo tanto interés yo, sino que tienen interés los otros, en fin, esto es una realidad que, bueno, nos cubre a todos. Y cuando ambos padres, otro de los aspectos, cuando ambos padres o alguno de ellos abandona el hogar y lo hace sentir no suficientemente valioso. Fíjense que cuando los padres se separan, no importa la edad, pero sobre todo los primeros años, los primeros 6 años, cuando el padre o la madre se va del hogar, el niño automáticamente siente que el padre se fue de la casa porque él no ha sido suficientemente valioso para poder retener a ese padre en la casa. El tema, yo comentaba hace algún tiempo en mis conferencias, que cuando yo recién empecé la carrera, cuando recién me recibí, mejor dicho, que era un psicólogo joven, yo siempre decía que cuando los matrimonios no se llevan bien, aunque tuvieran hijos, es mejor un buen divorcio, porque finalmente los hijos... Y ahora me doy cuenta, después de todos los años que llevo, como profesionista en la psicología, como todos los años que llevo en mi propia vida personal, me doy cuenta que sí hay que tratar de salvar el matrimonio lo que más se pueda, por lo menos hasta los 6, 7 años de los hijos, porque finalmente son parte de esa cicatriz, de esas heridas que muchas veces ni siquiera se convierten en cicatrices y siguen manteniéndose como herida. De manera tal que este es otro de los temas que me parece muy importante, porque los hijos se sienten no valiosos. Y si además le sumamos todas las experiencias que nosotros pudimos hacerle a nuestros niños, entonces más profundo, más invisibles se van a sentir con ellos mismos y con los demás. Fíjense que es diferente ser un padre indiferente a ser un padre ausente. Un padre indiferente es el padre que, por ejemplo, cuando empezamos el programa, hacía mención a que hoy habían iniciado aquí en México las clases en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y los padres que son indiferentes no pueden educar amorosamente y disciplinadamente a los hijos. Son padres que durante todo el año escolar no asisten, y lo decía una persona, una maestra recién en una de las entrevistas, los padres que no acompañan a sus hijos al colegio, que no los acompañan a los actos, los padres que no le preguntan si tienen tarea, si no tienen tarea, cómo le fue en el colegio, cómo le fue, si hay algo que está sintiendo especialmente, si tienen nuevos amigos, si tienen viejos amigos, si esos viejos amigos se mantienen. Es decir, son indiferentes. Y estaba leyendo una encuesta, y ustedes saben, los padres indiferentes, ¿cuánto le dedican por minutos a sus hijos por día? Es muy fuerte, 37 segundos. Escuchen bien, 37 segundos, es decir, están presentes en la casa, están presentes tal vez en la mesa, están presentes tal vez en la sala, pero no tienen vínculo ni relación directa con los hijos. Los padres indiferentes son aquellos padres que cuando el niño habla, si lo escucha, no lo miran a los ojos, o miran a los ojos y lo cambian, miran a los ojos y lo cambian. Escuchan y dicen todo que sí, escuchan y dicen sí, ahorita hablamos, sí, ahorita te escucho, ahorita estoy haciendo esto para madres y padres, Los padres indiferentes son los padres que no tienen este criterio de saber la importancia de dedicarle a un niño el tiempo necesario. Algo que también sostengo, mantengo, discuto, es que muchos de mis compañeros psicólogos apuestan por la educación de calidad y no la educación de cantidad. Y fíjense que yo no estoy tan de acuerdo con ese tema. Yo apuesto por la educación de calidad y la educación de cantidad. Y cuento que para mí era tan importante cuando yo era pequeño, que al menos mi mamá estuviera en la cocina, estuviera planchando,
estuviera viendo televisión, aunque no estuviera directamente conmigo, pero sabía que estaba allí. Sabía que cualquier cosa que necesitaba, por ejemplo, en un día lluvioso como el día de hoy, cuando escuchaba los truenos, aunque yo estuviera en mi cuarto jugando y escuchaba los truenos y yo salía corriendo, sabía que iba a encontrar a alguien que iba a estar ahí para abrazarme o para decirme no pasa nada, los truenos son naturales. Esto es importante porque los papás decimos a veces, bueno, no importa la cantidad de tiempo que le dedique, sí la calidad, y les estoy diciendo que la calidad que los padres en el día de hoy le están dedicando a sus hijos son escasamente 37 segundos por día, y esto realmente a la suma de la semana no es nada, y los niños verdaderamente lo resienten. Y yo he escuchado a lo largo de los años que llevo como profesionista que algo que los padres a veces reclaman es que los hijos, sobre todo cuando llega la adolescencia o cuando llega la juventud, que los hijos no tienen confianza en ellos. Yo me pregunto, si hacemos una marcha atrás, si recordamos cuál fue mi presencia física y emocional a lo largo de los primeros años de vida, seguramente esa presencia física o emocional ha sido 0. Ha sido 1, ha sido 2. Entonces, ¿cómo hoy puedo reclamarle a mi hijo de 14 años, a mi hija de 15, a mi hijo de 16, que pueda confiar en mí, que pueda abrirse y contarme qué cosas le pasan, si cuando finalmente se tuvo que educar en ese vínculo, cuando ese padre tuvo que enseñarle a la niña o al niño que él estaba presente, que no iba a estar siempre, pero que sí va a estar la mayor cantidad del tiempo posible para que pueda confiar en él o en ella? ¿Cómo podemos pedir que en la adolescencia ese muchacho pueda acercarse a hablar con ese padre? Cuando sabemos que en la adolescencia es casi natural que los grupos de pertenencia pasen de ser los amigos y no los padres, sin embargo así, los hijos prácticamente no se acercan. Y cuando le preguntas a los adolescentes, oye, ¿por qué no te acercas con tu papá a comentarle lo que te pasó, lo que te sucedió? Los adolescentes dicen, pero si no le importa a mi papá, si para verlo a mi papá prácticamente tengo que pedir cita, tengo que llamar a la secretaria para decirle si me puede atender 5 minutos. A mí esto realmente me preocupa, porque esos niños que empiezan a ser y a sentirse invisibles desde niños y de adolescentes, estoy casi seguro que serán adultos invisibles si no resignifican esta historia. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
regresamos, muchas gracias. Fíjense que estamos recibiendo muchísimas preguntas, eso me da muchísimo gusto porque les está interesando el tema y bueno, y finalmente para eso hacemos este programa. Quiero agradecerles también a los que durante la semana nos van enviando preguntas. A veces el tiempo es corto y no podemos darle respuesta a todos. Sin embargo, sí quiero decirles que cualquier sugerencia, cualquier modificación, cualquier cosa que les gustaría que este programa tenga, por favor, háganoslo llegar a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestros teléfonos y nosotros con mucho gusto le vamos a dar curso a ellas. Vamos entonces a escuchar la segunda parte de las entrevistas porque hay otras segundas preguntas que la gente contestó en relación a la invisibilidad de los niños. Ya regresamos. Pues grosero, a lo mejor hace berrinches, o hace alguna conducta, no sé, a lo mejor tiran algún mueble o algo para llamar su atención. Pues trata de llamar la atención, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Con rebeldías, con caprichos, con exigencias. Pues a lo mejor de niño no, más adulto, no, adolescente. Ahí se refleja el no ponerles atención. Como, bueno, pues con conductas destructivas, conductas de autodestrucción, vamos, muchas formas distintas. No sé, cada niño reacciona de manera diferente. Bueno, según mi punto de vista, no hay algunos que se vuelven rebeldes, otros que son como muy retraídos. No sé, es que depende de cada niño reacciona de manera diferente. Pero bueno, yo lo he visto así, o sea, son como niños o pueden ser niños que son, no sé, muy como muy tranquilos, como muy apartados, o pueden ser niños que se rebelan ante todo por la falta de atención de los papás. Trata de llamar la atención de muchas maneras, ¿no? Y desencadena en temas que hoy en día son muy peligrosos para los jóvenes, como la drogadicción, la bulimia y que pueden llegar hasta el suicidio, ¿no? Digo, yo que tengo un hijo, veo que trata de llamar la atención desde bebé y me preocupa. Entonces creo que quienes tienen hijos adolescentes debe ser un poco más preocupante. Muchas gracias. Sí. Gracias. Uy, se cohíbe, es ermitaño, completamente a una esquina y se vuelve invisible. Así es. Muchas gracias. A ustedes. Siempre busca llamar la atención. Entonces, hay dos opciones. Una, pueden entrar en una etapa de rebeldía y no tanto por ser rebelde, sino más bien por buscar atención, por buscar cariño, por buscar que sean reconocidos, tanto como alumnos, como hijos, como hermanos. Y está la otra opción, que a veces los mismos niños son muy maduran y entonces se vuelven muy responsables. No importa que los padres no estén, saben que sus padres no están con ellos, pero ellos hacen lo propio, aunque sus padres no se enteren de lo que pasa con ellos, ¿no? Muchísimas gracias. De nada. Pues la mayoría de ellos creo que trata de llamar la atención y algunos tratan de llamar la atención en forma sana, pero sí hay ocasiones en que algunos otros chicos pues acuden cuando no se ven atendidos, acuden a situaciones muy, pues que creo que son ya un poquito más graves, porque acuden a las drogas, acuden a otras cosas que dañan su cuerpo y su mente, ¿no? Entonces normalmente ellos tratan de llamar la atención. Se porta muy mal, son rebeldes, son apáticos o de plano se vuelven muy tristes. Yo creo que es una de las cosas por las que nuestra juventud, sobre todo los adolescentes, las niñas, ¿no? Los niños pues se embarazan, fuman, toman. A lo mejor no tanto se drogan porque les traían un dinero, pero a lo mejor empiezan a robar. Yo creo que es una de las maneras en que nos pueden reaccionar, ¿no? Cuando se empiezan a enfrentar a uno, a cuestionar demasiado a los padres, ¿no? O sea, tú no te metas, no me digas, tú no sabes, no me entiendes, ¿no? Es de las maneras que yo creo que nuestros hijos nos pueden decir, hey, cuidado, o sea, que algo me está pasando, ¿no? Creo yo.
regresamos. Bueno, tenemos muchas preguntas, gracias a todos los que nos están haciendo el favor de hacernos llegar sus preguntas de muchos lugares del país, del extranjero también. Y bueno, me gustaría ir como matizando esta parte entre seguir con el tema, por supuesto, e ir contestando algunas de las preguntas que nos acaban de llegar. Bueno, de Mónica de Argentina dice: ¿hasta qué edad se considera que es un niño? A veces la edad impide dar demasiadas explicaciones. En realidad, Mónica, las explicaciones que le tienes que dar a los niños son las explicaciones que ellos necesitan. A mí me queda claro que a veces nos enganchamos en unos rollos terribles y el niño nos está mirando como diciendo, pero eso no te lo pregunté. Yo lo que te pregunté es a qué hora va a venir mi papá. Y nosotros entonces hicimos toda una explicación casi filosófica de por qué el papá no puede llegar. Es decir, un niño en realidad no importa la edad, lo importante es que podamos ser concretos, podamos ser claros y podamos ser honestos en la respuesta que le estamos dando a los niños. Y Dani de Orizaba, Veracruz, nos pregunta: ¿la invisibilidad en la infancia puede generar un patrón que pueda repetirse cuando éste crezca y se convierta en padre? Por supuesto que sí, no solamente en padre, sino en adulto. Y justamente voy a enlazar con parte de lo que sigue del tema y cuáles son las diversas reacciones que nos da la invisibilidad. Como cuando nos convertimos como adultos, como padres, cubrimos o jugamos algunos patrones de conducta que pueden ser, por ejemplo, convertirse en héroe. Aquellos que han sido invisibles a lo largo de su vida, a lo largo de su niñez, a lo largo de su adolescencia, cuando llega la juventud empiezan a convertirse en héroe. ¿Qué es convertirse en héroe? No es convertirse en héroe porque finalmente desde mí salgo para hacer cosas por los demás, pero salgo desde mí porque esto me alimenta, porque esto me enriquece, porque esto me engrandece. No, el convertirse en héroe significa que es aquel que nosotros llamamos el salvador, aquel que se la pasa salvando a todo el mundo, aquel que rescata a la gente sin que ni siquiera la gente se lo pida. Pero lo importante es que a través de esa conducta de ser héroe, a través de esa conducta de ser rescatador, pueda ser visible aunque sea unos segundos. Es decir, la necesidad del rescate, la necesidad de ser héroe no tiene que ver por esto que decía al principio, sino tiene que ver por unos minutos de cámara, por unos minutos de atención. Y eso dura unos segundos, esa persona se siente bien un poquito, pero cuando se da cuenta que otra vez empieza a sentirse no visible, porque cuando se mira en el espejo no se puede ver, ve nada más que un pedazo de carne, un pedazo de cuerpo, ¿sí? Lo que hace es que cada vez necesita ser más rescatador, necesita ser más salvador, para tener más minutos de reconocimiento y de aceptación. Otra es convertirse en un sociópata, es decir, tener conductas sociopáticas, aquella persona que de verdad no le interesa nada que le pueda pasar al otro, sino lo que le pueda pasar a él e interesar a él. Es decir, esta gente que estratégicamente siempre va a estar manipulando la conducta de los demás para poder obtener fines propios. No importa si el otro no consigue, lo importante es que yo consiga. Y esto va a ser uno de los temas también de uno de los programas que vamos a hacer después del que viene, que es Tú me amas, yo te amo y tú me maltratas. Como muchas veces no nos damos cuenta, pero nos casamos con personas, hombres o mujeres, pero generalmente hombres, que tienen muchos rasgos sociopáticos. Y estos rasgos sociopáticos tienen que ver mucho con la invisibilidad que estos adultos pudieron tener de niños. Otra de los rasgos o de patrones que los adultos mantienen cuando fueron invisibles de niños es: me ven porque me ven. Estas personas que cuando agarran la conversación no la sueltan, aunque estén hablando cualquier cosa. Estas personas que siempre van a hacerse visibles, aunque ellos no se vean, van a hacerse visibles en todo momento, frente a la pareja, frente a los hijos, frente a los amigos, en el trabajo, destacando, porque finalmente hay una sensación de no ser vistos. Y esto, por supuesto, va taladrando cada vez más la autoestima hasta que finalmente llega a aniquilarse. Y otra es permanecer simplemente invisibles, es decir, seguir teniendo la misma situación que tenían cuando eran niños. Son estas personas calladas, estas personas que se sientan en un rincón, estas personas que no hablan, que aparentemente sí son visibles, pero no, porque no hacen nada para que esto pueda darse. Otras de las, para darle continuidad a las preguntas dice, ¿cuáles son
los trastornos más comunes en las personas que fueron invisibles a su infancia y en la adolescencia? Bueno, les decía, uno de los factores de los trastornos es justamente los rasgos, no necesariamente la personalidad sociopática, pero sí los rasgos sociopáticos. Otra de las características de las personas invisibles son rasgos muy neuróticos, sobre todo depende el área que haya tomado. Pueden tener rasgos histéricos, es decir, de alguna manera también estar siempre para afuera y nada para adentro, también tener rasgos obsesivos compulsivos, es decir, tratar de tener toda la perfección, porque a partir de ver todo perfecto afuera, creo que encuentro esta perfección por dentro, entonces me hago visible a los demás. Es decir, estas son partes de los trastornos que podemos tener. Nos pregunta Alice de Sinaloa, dice: cuando pasa que los padres no están con sus hijos, generan un yo muy pobre en los hijos. ¿Es por eso que el niño cuando crece tiene baja autoestima, se siente inseguro y le teme al éxito? Claro que sí, por supuesto, no solamente cuando son padres indiferentes, sino también cuando son padres ausentes. Los padres ausentes son estos padres que abandonan, son estos padres que no están. Y fíjense que hay algo bien importante. Cuando yo hablo con personas que ya no han conocido a su padre, por ejemplo, o su padre los conoció a ellos cuando eran pequeños, y yo le digo: oye, después de muchos años, ¿no te hace falta tu papá? No, si ni lo conocí. Yo aprendí a crecer sin papá. Pero fíjense que esto es una respuesta lógica de un adulto. Pero ¿qué ocurre cuando de niños entre ellos platican? Oye, ¿y tu papá qué hace? Oye, ¿y tu papá no va a venir? Oye, ¿y tu mamá no está? Oye, y ustedes saben el impacto que es para esos niños cuando los chicos se preguntan por sus padres y ellos no tienen la presencia de este. Primero aparece un sentimiento de vergüenza, luego un sentimiento de coraje, luego un sentimiento de dolor, y entonces vamos creciendo con esto. De manera tal que estos chicos, luego de adultos, se desensibilizan de tal manera que ellos justamente dicen: realmente nunca necesité a mi papá porque ni lo conocí. De manera tal que este es otro de los asuntos inconclusos que las personas que tienen este proceso de invisibilidad necesitan cerrar, porque finalmente sí es muy importante. Pero vamos a hablar un ratito ahora de qué sí es lo que se puede hacer para poder, cuando tomo conciencia de que yo tengo muchos rasgos de hoy como adulto, ser una persona invisible. Y por supuesto, si soy una persona invisible, no tengo demasiadas herramientas para ser un hijo visible. Parece ser que puedo hacer un hijo visible diciendo lo que es lo mejor, diciendo lo que es maravilloso, pero siempre va a haber un mensaje contradictorio. Siempre va a haber un mensaje que le va a hacer sentir al niño que no es importante. Es decir, te puedo decir que tú vales, que tú eres importante, que tú no te dejes, pero por otro lado, yo le grito, yo lo castigo, yo le digo que no sirve, yo le digo que es un tonto, que es una tonta. Es decir, y cuando empezamos a crear esos mensajes contradictorios, vamos creando de alguna manera una mente muy perturbada en relación a la propia autoimagen. Y entonces hay un término que se utiliza desde hace muchos años y que finalmente creo que son los términos que pueden venir como anillo al dedo para este tema, que es el tema de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de construir, de crear una vida digna de ser vivida a pesar de las circunstancias adversas. Es decir, la gente que ha tenido esta dificultad, o que tenga esta dificultad, o que pueda tener otro tipo de dificultades, este tema de la resiliencia es maravilloso, porque cuando hay ciertos elementos que trabajan a favor de la persona, verdaderamente pueden hacer cierres importantes de estos traumas, que si no lo hacen pueden marcar de una manera muy seria la vida de la persona. Y la pregunta es: ¿qué necesito para poder ser una persona resiliente? Para ser una persona resiliente, si no tengo esta posibilidad de tener, en el caso de los niños, padres que sean presentes, que sean visibles, siempre es importante que ese niño se rodee, que tenga una red de apoyo importante, como puede ser una maestra, como puede ser un buen amigo, un tío, una abuela. Siempre hay alguien que puede hacer que haga a esa persona que se siente invisible, hacerla visible. Cuando somos adultos es también la posibilidad de encontrar buenos amigos, de encontrar gente que me reconozca, de encontrar la ayuda por ahí espiritual de un sacerdote, de un rabino, de un pastor, en fin, de la persona que ustedes consideren importantes. Siempre existe una persona que nos puede ayudar a ser
finalmente resilientes. Otro de los factores importantes es la sanación del niño interior. Y rescatar a nuestro niño interior no es algo sencillo, sin embargo creo que es uno de los trabajos más importantes que necesitamos hacer para poder sanar todas estas heridas y finalmente estas heridas se conviertan en cicatrices. Las cicatrices siempre estarán, tal vez algunas más visibles, otras menos visibles, pero la importancia de la cicatriz es que cuando yo la veo físicamente me recuerda que me golpeé y entonces tengo que tener cuidado, que me corté y que tengo que tener cuidado cuando me acerco a los vidrios. Aquí pasa lo mismo a nivel emocional. ¿Sí? Es decir, van a quedar las cicatrices, pero las cicatrices tienen esa función de recordarme, de funcionar como un archivo, no muerto, sino un archivo vivo dentro de mí que nos puede ayudar básicamente a no poder caer otra vez en las mismas situaciones. Me gustaría, si les parece, que pudiéramos ir un poquito con el público. ¿Sí? Pudiéramos ir un poquito con el público para escuchar básicamente si tienen preguntas en relación a este tema. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en este tema tan interesante como ustedes ven, que es la resiliencia, que es la invisibilidad de los niños. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, yo con muchísimo gusto se la contesto, quiere dar algún testimonio en relación a este tema de la visibilidad o de la invisibilidad cuando ustedes fueron niños. ¿Alguien quiere ayudarnos con alguna pregunta? Claro que sí, por supuesto, Rebeca. Sí, le pasas el micrófono a Rebeca. Gracias. Sí. Más que nada me gustaría si pudieras ampliar un poquito en cuestión del exceso de visibilidad en los hijos únicos. Claro. Sí me llamó la atención lo antagónico el lado opuesto de la invisibilidad. De la invisibilidad, exacto. Fíjate Rebeca, que en todos los aspectos de nuestra vida, las conductas tienen dos caras, ¿sí? O nuestra personalidad, o los aspectos de la personalidad tienen dos caras. Tiene una parte que es visible y una parte que no es visible. Hay una parte que es invisible y otra parte que es muy visible. Los dos extremos llegan a la misma conclusión, es decir, llegan a lastimar la autoestima de los niños. Uno, por ser indiferente. Y otro por ser demasiado visto. Un niño que es demasiado visto siente, ¿sí?, que puede cumplir el afuera todos los caprichos que necesita, que el afuera tiene que darle todo lo que en ese momento precisa. Y sabemos que esto no es así, que la vida no nos ofrece este tipo de situaciones. Entonces, a la hora de que ese niño tiene que tocar sus propios recursos, cuando el afuera le dice no, ¿sí?, el niño no tiene recursos, porque lo que hicimos como papás fue construirle el afuera, no el adentro. Sí, es decir, construirle, si el niño quiere la casita de muñecas de Disney, ahí vemos cómo lo hacemos y lo tiene. Si el niño dice yo no quiero esto ahora y quiero lo otro después, ahí vemos cómo lo hacemos. Entonces, nosotros le ofrecemos lo exterior, pero no hacemos el trabajo interno para que él pueda construir esta posibilidad de conseguirlo. Entonces, claro, a la hora de que ya mamá no está, papá no está, tiene que salir para afuera, toca sus propios recursos y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces me frustro, entonces me enojo, entonces empiezo con ansiedad, empiezo con angustia, empiezo a manipular, en fin, empiezo a utilizar muchas conductas que finalmente lastiman al niño de la misma manera que la indiferencia. Gracias, Rebe. ¿Alguna preguntita más que quieran hacerlos? Claro que sí, claro que sí. Esto quiere decir que entonces la educación para hacer las fortalezas de un niño cuando sea adulto, ¿tienen que ser en equilibrio? En equilibrio, claro, claro. Es decir, ni ser siempre tan visible, ni ser invisible completamente. Es decir, a veces tengo que saber, mi hijo tiene que saber que yo también existo. ¿Sí? Es decir, el padre que solamente hace que el niño sienta que él existe y él no existe, como el ejemplo que les conté hace un ratito del pastel, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando ese niño va aprendiendo que su madre, en vez de dividir las cosas en 5, las divide en 4 siempre? Es decir, que cuando crezca, ahora aprovecho y ahora exijo, pero cuando sea grande entonces voy a actuar de dos maneras. O me lo tienen que dar porque me lo tienen que dar, o yo también hago lo mismo. Doy, no importa si yo me doy o a mí me toca. ¿De acuerdo? Entonces, claro que sí necesitamos estar en equilibrio. Se me ocurre ahora también un ejemplo que también ocurre mucho
en las familias y que hace de alguna manera tener características de visibilidad o invisibilidad. A veces hay padres que tienen 2 hijos, por ejemplo. Entonces tiene un hijo que yo como padre etiqueto como que es un niño que necesita más atención, es un hijo que necesita que lo cuide más, y el otro lo catalogo como ese hijo o esa hija fuerte. Entonces puedo no darle tanta atención a ese. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa aquí? Que esa madre que está tratando de hacer esa distinción, lo que está haciendo es que esos 2 hijos el día de mañana tengan los 2 muchas dificultades. Uno por este sobreapapacho y el otro por esa falta de apapacho. Ese hijo al que no se lo atiende tanto porque es fuerte, porque tiene la respuesta justa, porque sabe que si yo no estoy no le va a pasar nada, ese hijo después de grandes va a empezar a demandar todo lo que no tuvo. Entonces yo me pregunto, pobre su pareja, pobre sus, claro, porque finalmente lo que mi mamá no me dio, lo que mi papá no me dio, me lo tendré que cobrar con alguien. Y el otro o la otra que ha sido demasiado atendido, pasa un poco lo que hablaba recién cuando le contestaba la pregunta a Rebeca, que finalmente se va a convertir en una persona absolutamente demandante, pero sin una construcción interna de los propios recursos. Y finalmente creo yo que lo que los padres queremos es que nuestros hijos tengan las herramientas para poder ser ellos en la vida. ¿De acuerdo? Porque nosotros finalmente somos personas finitas como lo son ellos, pero por la ley de la vida nosotros nos iremos antes que ellos, y entonces cosa que los padres dicen es, a mí me preocupa qué va a pasar con mi hijo o con mi hija cuando yo no esté. Bueno, ocúpate cuando los niños son pequeños, cuando los niños son adolescentes, en crearle las razones y los argumentos y las conductas suficientes para que cuando estés tú o no estés tú, ellos puedan tocar sus propios recursos y valerse por ellos mismos. Bueno, se nos está acabando el tiempo, todavía tenemos un ratito más, ¿no? Qué bueno, tenemos un ratito más. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Claro que sí, por supuesto, después voy contigo. Sí. Gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle cómo podemos apoyar a un niño cuando el padre está ausente, pero no porque haya abandonado el hogar, sino porque muere cuando el niño es muy pequeño, porque finalmente el niño está consciente de que su papá no está porque está muerto, pero es una ausencia que le lastima mucho. Entonces enfrentarla es muy difícil para él. Qué hermosa pregunta que me haces tú, qué hermosa, y te voy a decir por qué hermosa. Porque la pérdida de un padre, claro que crea vacío, pero emocionalmente un vacío diferente a cuando un padre está, pero no está. Entonces, lo que tiene que hacer un niño que pierde a su papá es manejar su duelo, ¿sí? Manejar el duelo de la pérdida de ese papá, ¿sí? Pero aquí hay un tema muy importante, ¿cuál es el papel que juega la mamá que está presente? Es decir, el papá por supuesto, pero emocionalmente es diferente el impacto que tiene en el niño o en la niña de los que estábamos hablando ahora. Entonces, aquí lo que más me importa a mí es que la mamá tenga conciencia, tome conciencia de cuál es el papel que juega. Porque quien puede hacer invisible o visible a un niño no es ese papá que se murió, ¿sí? Sino es esa mamá que está existente y que está al lado de ese hijo acompañándolo o no en su propia vida. Y aquí también empiezan a abrirse como aristas, ¿no? Porque a veces hay mamás que tienen que entonces trabajar mucho, porque tienen que ser mamá y papá, que esto yo no creo, porque uno es mamá y juega roles de papá, o es papá y juega roles de mamá, pero mamá hay una y papá hay uno. Entonces, las mamás, aunque estén solas, pueden hacer a su hijo visible o invisible de acuerdo a las cosas que hagan. Sí soy claro con esto, ¿no? Es decir, esas mamás que trabajan mucho, esas mamás que dicen, bueno, pero ahora si yo no trabajo, no pongo el plato en la mesa, entonces quien acompaña a los chicos al colegio es la abuela, o es la tía, o es el tío, y la mamá brilla por su ausencia. Gracias. Pasamos aquí, tenemos otra pregunta. Gracias, María Elena. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Un niño invisible es el típico que le pueden hacer bullying en la escuela por la baja autoestima. Absolutamente. Una de las características, no necesariamente a los chicos que le hagan bullying todos son invisibles, pero sí es un porcentaje importante de los niños que hoy sufren bullying son niños invisibles, porque justamente lo que les decía hace un ratito, no tienen estos recursos para poder defenderse. Y defenderse no es pegarle al otro si le pegan, se llama ir corriendo a la maestra y decirle, maestra, me están lastimando, me están molestando, ¿sí?
Es decir, sí es muy acertado lo que acabaste de decir. Se nos está acabando el tiempo y entonces, como se nos está acabando el tiempo, quiero agradecerles a todos ustedes primero su presencia, quiero agradecerles a todos también los que nos han escrito y me comprometo entonces que todas las personas a los que no pudimos responderles, lo voy a hacer personalmente por mail para darle curso a sus respuestas, a sus preguntas, perdón, y también decirles que el próximo lunes tenemos un tema, bueno, yo digo, todos los lunes tenemos temas interesantes, porque bueno, amo esto del crecimiento humano, amo esta posibilidad de que la gente pueda encontrar dentro de sí los recursos y poder ser mejores personas. Por lo menos en nuestro país necesitamos cada día más ser mejores personas. Y el próximo tema del próximo lunes, ¿cuál creen que es? La depresión. Un tema por el cual no solamente muchos de nosotros pasamos, muchos de nosotros la tenemos, y muchos de nosotros, si no nos damos cuenta, podemos incluso hasta morirnos por esa propia enfermedad. Y vamos a tener un especialista, vamos a tener al doctor Carlos Arteaga, psiquiatra, que nos va a acompañar para contestarnos algunas preguntas muy específicas de cómo empieza la depresión, cómo puede desarrollarse la depresión y si la depresión se cura o no se cura, si podemos vivir con la depresión, si la depresión solamente se cura con pastillas, si la depresión se cura con pastillas y con psicoterapeutas, en fin, vamos a evacuar todas las preguntas que ustedes tengan en relación a este tema que me parece fundamental. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través del internet y bueno, que Dios los bendiga y que tengan una semana preciosa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.